Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Razadik Bertrán, ya en la compañía también de Frederick Goodman, como pueden ver en cámara. Estamos listos. Buenas noches, don Frederick, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Estamos bien. Perfecto, vamos a arrancar con el tema de hoy, vamos a entrar de inmediato ya que pues tuvimos algunos retrasos en el tiempo de entrada, problemas técnicos, pero que gracias a Dios solo son el susto y logramos arrancar. Solo déjenme también editar la privacidad de la transmisión que hacemos por mi Facebook Live. Estamos transmitiendo por el YouTube de Estéreo Amor, por el YouTube de Verdades Ocultas, que es V Ocultas HN, V Ocultas, así como la V que están viendo en la pantalla, ¿verdad? V dental, o V de vaca, o V de serio V, de los reptiles. Soy un reptiliano encubierto. V de burro. V de burro. Bueno. Ok, vamos a arrancar. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues la continuación del tema de ayer. Así de sencillo. La continuación del tema de ayer. El tema de ayer es ¿qué es la oración y la meditación? Vamos a entrar de un solo en materia, luego ya para aterrizar y armar todo el mejunje de conceptos que ayer estuvimos tirando y pues ya dar algo más elaborado y resumido de qué es esto. Gracias por acompañarnos a quienes ya están conectados. ¿Qué es la oración y qué es la meditación? Segundo parte. Quedamos ayer en lo que yo les mencioné de que muchas veces se usa este concepto de que, no hagan yoga porque la meditación yoga es del diablo. La meditación trascendental, dicen, es del diablo. Y yo les decía, bueno, ojo, porque Adrián Peralta, Candia, saludos y bendiciones. Gracias, Adrián, por acompañarnos. Decía yo que, ojo, porque si... Y no como un ánimo de venganza, o sea, porque digan que la meditación yoga es del diablo, entonces ahora yo también le voy a decir que tampoco es venganza lo que voy a decir ahora. Ojo, porque también dentro de lo que llamamos oraciones en las iglesias o las personales de cada uno, ojo, que podemos estar haciendo oraciones satánicas también. Y no me refiero a la oración satánica, la que se conoce popularmente, ¿no? La de un brujo, la de una persona que conoce esto, o la tradicional, ¿no? Que pensamos en una persona hincada diciendo palabras, o de Satanás aquí, Satanás allá, tu poder, y no sé qué. No, o lo que alguien podría decir, ¿no? Tradicionalmente adorar a Satanás. No me refiero a eso. Y vamos a ver entonces a qué me estoy refiriendo. Don Frederick Goodman, antes de arrancar con esta respuesta o esto que quedó de conclusión al programa anterior, cuénteme un poco, por favor, explíqueme qué entiende usted esta meditación que hacen en el yoga, donde la gente le dicen pues que acalle la mente. Y le cuento un poquito. Algunos sustentan de que esta meditación es diabólica y es satánica porque dicen que eso de acallar la mente, a ver, es como que propicia, abre puertas para que entes oscuros se aprovechen de eso. Entonces, yo decía, bueno, en realidad sí hay algo de ojo que alguien debe de tener, de cuidado que alguien debe de tener en función de esto, porque sin duda alguna, ¿cómo decirlo? Hay ciertas vibraciones que nosotros mismos generamos y que obviamente pueden propiciar, ¿no? A que algunos entes se nos peguen, no puedan chupar, comernos, porque nosotros estamos produciendo su propia comida, como lo hemos hablado en otros programas. Así que me gustaría que nos explique qué es esto, si es cierto eso que dicen que dejan la mente en blanco y peligroso, porque dicen algunos se pueden meter espíritus. Hemos conocido casos de personas que, pues de repente por estar jugando con eso de ¿cómo se llama? De desdoblamiento, se quedan fuera de su cuerpo y otros seres los
¿cómo se llama? Como que se apropian del cuerpo, ¿no? Y esas almas ya no pueden regresar. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué conoce usted? O sea, tratando de ser equilibrados con el hecho de, ok, es cierto, hay ciertas cosas que, ojo, sí, ¿dónde pueden estar los ojos en esto? ¿Dónde pueden estar los cuidados en este tipo de cosas? ¿Y dónde está la cuestión que es como no sé si la palabra correcta sería la exageración o lo que se estaría sacando de contexto? ¿Y qué es lo que usted entiende, compañero, sobre esto de la meditación en el yoga? Adelante. Bueno, lo cierto es que yo no he practicado yoga en estricto rigor. Entiendo de lo que se trata, pero cuando yo hago ciertos ejercicios no los llamaría yoga. O sea, es como decir que haces ejercicio o haces fitness o haces CrossFit o haces wellness o haces... Es una mera terminología. Claro, ¿Sí? perdón, Se está otro metiendo el agregado. sonido. ¿Cómo? Se está metiendo el sonido mío. ¿Tu sonido se está metiendo? Sí, me estoy Cuando- escuchando a mí mismo de rebote. ya sé qué es. Ok, entonces voy a tener que cerrar acá. Porque ahora ya se va, ya no va a pasar, ya no vamos a tener ese problema. Voy a tener que usar esto aquí Eso, entonces. Bien. pensé que era un espíritu ¿Ah? que se había Espérame, que metido. aquí, Pensé dame que un era un segundo, que aquí espíritu que tengo se había otro, metido. dame un segundito, que aquí yo tengo otro problema, dame un segundo. Aquí tengo otro problema yo. ¿Me decías, perdón? Que ¿No? ese sonido de fondo pensé que era un espíritu que se había metido. Ah, bueno. Ok. Vaya, se me ponen los comerciales. Déjame un segundo acá, poner para el próximo y pausa aquí, nuevamente fondo, verdades ocultas. Ok. Ok, otro elemento que me falta agregar, que me gustaría que también sea del análisis, es que dentro de la meditación del yoga, pues se hacen algunas evocación a sonidos como el famoso ¿ok? Hablábamos de mantras, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, que ojo, porque hay ciertos mantras que como uno no los conoce, pero estén llamando a demonios, a fuerzas oscuras, en fin. Entonces, vamos, adelante. Yo sé, no lo has practicado, pero conociendo esto bueno, bueno, esto de evocar algunos sonidos que sabemos, el hecho de quizá no Bueno, conocemos, estamos diciendo, bueno, adelante. primero que nada, estar en silencio es lo menos peligroso que existe, ¿no? Es lo más, es como decirle a un niño en el colegio, te quedas callado en esa esquina y no hables, pero después, uy, tenga cuidado, no sea que el niño por estar callado ahí absorba algún espíritu o algún ente. Eso es como decir, no salgas a la calle, métete en tu casa porque no sabes si afuera te pueden robar. Entonces nunca salgas de tu casa. Ahora, si lo queremos llevar al hecho de que haya mantras cuyos sonidos en sánscrito no conocemos, pues sí, es lógico, es como cualquier cosa. Simplemente hay que saber con qué tipo de personas estás trabajando. Es simple. Cuando tú vas a un psiquiatra, si tiene reputación o no. Si es un médico, si tiene reputación o no. Si es un masajista, si tiene reputación o no. Es tan simple como cuando tú vas a donde alguien, a un profesional sobre algún área, eh, salvo que sea amigo tuyo y tenga mucha confianza en él, normalmente uno pregunta si, qué tan buena reputación tiene esa persona. O uno va y dice, no, me da igual quién me atienda. No, a uno le interesa si vas a cortarte el pelo, un buen peluquero, si vas a que te arregle el carro, un buen mecánico. Lo mismo aquí. Si vas a una sesión de yoga, pues lo lógico es que te informes sobre quién está impartiendo esas clases, qué tanto sabe, qué titulaciones tiene y todo eso, porque es una ciencia. Un agregado y consulta también a esto, porque vaya, ligándolo al hecho que muchos dicen, yo no dejo que cualquiera me imponga las manos, porque, bueno, incluso Pablo lo dice, que no dejemos que nos impongan las manos con ligereza, ¿no? Entonces, este aspecto, profundízamelo un poquito más, ¿por qué el ojo de un mantra? ¿Por qué el ojo de ojo con una persona que vamos a practicar, no sé, por ejemplo, una yoga o ¿cómo se llama? Alguien que nos imponga las manos o alguien que nos lleve, por ejemplo, a una, ¿cómo se llama? A una sesión de regresión. ¿Qué cosas hay que tener
cuidado, que desconocemos de esos terrenos del otro lado, por llamarlo así, de lo que no vemos, que hay ahí. La gente dice, demonios, se te pega. O sea, hay algo que la gente está diciendo, que hay algo de razón, pero si pudiésemos como desgranarlo un poco más, que sea más coherente y comprensible, o sea, que podamos profundizar más allá de eso, de lo que te decía, de la manera tradicional y religiosa de decirlo, donde sí hay algo, pero ¿cómo es eso? Te ponía el ejemplo, A ver, encontré las manos, es que es ¿ok? simple. Perdón, porque dicen Claro, fíjate. transferencia de espíritus y qué sé yo, transferencia de energías negativas. Sabemos que hay ejemplos que dicen que, no sé, que uno tiene que tener cuidado con las personas que hacen que las energías de los otros se te pueden pegar. O sea, hay un montón de cosas alrededor que parece que algo nos están diciendo. Entonces, adelante. Fíjate, una persona que no estuviese, que jamás hubiese escuchado el cristianismo, llega a escuchar que te invitan a algún sitio y tú dices, no, ahí estaban hablando sobre beber la sangre de Cristo y comer la carne de Cristo. ¿Te imaginas el escándalo que eso habría sido? Dicen a esa persona, no regreses allá, esa gente es caníbal, está mal de la cabeza. Entonces, cuando no conoces una cuestión cultural, lógico que ese tipo de cosas a primera instancia son escandalosas. Hay que pensar, estás en una sociedad occidental, pero en la sociedad oriental nada de esto tiene ningún misterio, ni es escandaloso, ni andan las personas endemoniadas, todo lo contrario. Fíjate, la cultura japonesa son más longevos que la cultura occidental, pues aprendamos de ellos, qué será lo que están haciendo, qué será lo tan extraño que hacen en sus cosas, que son personas más sanas que los occidentales, ¿sí? Que son más longevos que los occidentales. Y fíjate, se la pasan en el suelo, en los parques, haciendo estiramientos, que sí, cosas similares al yoga. ¿Y dónde está lo diabólico ahí? O sea, cuando no se sabe sobre un tema, se descalcifica, se descalcifica, se descalifica, ¿sí? Se ridiculiza. Cuando no se entiende sobre cierta materia, pues se tiende a dejar a un lado y, y se asocia con el tipo de folclore que cada persona interpreta. Bien, ahora dicho eso, vámonos a la parte simple de todo esto. Como estábamos hablando ayer, el decir algo no es suficiente, da igual el idioma que lo digas. Ciertamente, todas las cosas producen vibración. Entonces, la vibración que produce el sonido, según nosotros sabemos sobre los tonos musicales, según el nivel de vibración, un agudo, un grave, ¿sí? Genera un impacto o una reacción en cualquiera de las realidades que existen. Si alguna vez han escuchado de la teoría de las cuerdas, ¿sí? Hay diferentes planos de realidad, hay diferentes dimensiones, entonces las ondas atraviesan todos estos planos. Algunas en cierto grado son audibles, algunas incluso llegan a producir tal radiación que podemos verla. Y eso es lo que produce los colores, el que nosotros podamos ver los objetos. Entonces, ciertamente, todas las cosas producen una vibración. Si se puede realizar un mantra, ¿sí? O dicho, un sonido en sánscrito, es un sonido porque quienes estaban desarrollando esta mecánica, ¿sí? Lo absorbieron de una cultura anterior. ¿Qué es el sánscrito? El sánscrito es una lengua, igual que el tamil, que provinieron del presánscrito y ese de la lengua atlante. Ellos cuando ocurrió el diluvio, migraron al Valle del Indo y después bajaron y se radicaron ahí toda esa región de la India y lo que antes era Kumar y Kandam, ¿sí? Una isla que se hundió. Todo eso en la época de Krishna, todo es una cultura muy antigua, ¿sí? Entonces, ellos manejaban ese idioma y en ese idioma ellos siguieron con muchas de las disciplinas que se practicaban en la Atlántida, disciplinas relacionadas con el conocimiento interior. Lamentablemente ese conocimiento se perdió a medida que nos vamos hacia el lado occidental. Entras en Europa porque Europa se la pasó fue en guerras, barbarie y cosas similares y llegaron y trajeron todo eso a América, ¿sí? Entonces, en gran parte del Oriente, y no es que ellos sean perfectos, pero en gran parte, ellos conservaron especialmente en la región de la India y el norte, muchas de estas disciplinas que consisten sencillamente en el trabajo interior. ¿Por qué buscan primeramente el silencio? Porque a través del silencio se abre el ser interior.
Nosotros tenemos que comprender que tenemos 7 cuerpos. Nosotros aquí estamos viendo un cuerpo. En realidad nosotros tenemos 7 cuerpos. ¿Sí? Esto lo conocían los sacerdotes egipcios. Tenemos toda una estructura corporal, que alguna es visible, ¿sí? La física, otras no es visible. De la misma manera hay campos de energía, un campo que tiene que ver con nuestras emociones, un campo que tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿sí? Hay diferentes campos de energía. Hay campos incluso mucho más sofisticados que llegamos a desarrollar cuando controlamos perfectamente la energía del cuerpo, esa energía que se llama el ki. Si ustedes recuerdan Dragon Ball, eso que hacían de generar energía, Kamehameha. de, eso. ¿Cómo concentraba Goku la energía? Bueno, todavía lo hace, por ahí siguen sacando episodios. Pero si recuerdan, ¿de dónde sale el concepto? ¿Sí? ¿De dónde sale ese concepto de concentrar la energía? Los caballeros del zodiaco, ¿cómo se llama? El cosmo, que le llamaban, la energía del cuerpo. ¿De dónde sacaban todos esos conceptos? Eso procede de muchísimo tiempo, eso es supremamente ancestral. Y si eso fuese demoníaco, ¿de dónde saca una energía del cuerpo? ¿Cómo puede ser eso posible? Sí, el ki, la capacidad de utilizar el ki. Y eso también, si lo llevamos al hebreo, viene pasa por el ka egipcio y pasa al haí hebreo, ¿sí? O de la cábala, que es la vida, es decir, nuestra vida, la energía de nuestro propio ser. En consecuencia, eso es lo normal, eso es lo que nosotros debíamos saber y lo que nos inculcasen desde niños. Sin embargo, lamentablemente por la cultura occidental, por todo este oscurantismo europeo que viene de la Iglesia Católica, que se comió, ¿sí? A América cuando llegó con esta supuesta conquista, todo eso se llenó fue de un oscurantismo e impusieron las cosas según la Iglesia Católica. Pero en realidad, si hubieses quitado la Iglesia Católica, te das cuenta que los celtas también sabían sobre esta ciencia. ¿Sí? La cultura escadi, la cultura, muchísimas culturas que estaban en Europa entendían sobre los principios espirituales. No tanto, lógico, no tanto como los orientales que se experimentaron, que se hicieron más expertos en eso, pero ellos sí entendían que el cuerpo solamente es un vehículo, pero hay otros cuerpos y todo está concentrado es por energía, produciendo vibración, o sea, por vibración y la vibración por pensamiento. Es decir, nuestra mente está produciendo todas las ondas de vibración que están concentrando los átomos que componen nuestro cuerpo. Porque, no sé si alguna vez han escuchado hablar de Uri Geller, este israelí. Uri Geller agarra una cuchara, se queda observándola, la toca levemente y la cuchara se empieza a doblar. Uri Geller salió en programas de televisión a nivel mundial, ayudaba a la CIA, al Mossad, al Servicio Secreto de México. Mejor dicho, ese tipo estaba metido en todo y ahora trabaja también con el Servicio de Inteligencia de Inglaterra. Entonces, él enseñó al mundo y a muchos grandes líderes, si quieren leer sobre la biografía de él, ¿sí? Sobre las capacidades de la mente, porque hasta entonces la ciencia no creía nada de eso. Y él demostró a través de muchísimos experimentos en los que participó en experimentos en los Estados Unidos con científicos, bueno, ahora no voy a hablar sobre todo eso, pero el punto es que fue una de las personas, no el único, hubo otros, ¿sí? Que demostraron que la mente estaba produciendo todas las cosas. Y él mismo muchas veces, cuando salió en un programa de televisión, y todavía sigue saliendo, le dice a la gente, digan todos al mismo tiempo igual que yo, funciona, funciona, funciona. Y las personas de repente, un reloj que no funcionaba en décadas empieza a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí a donde quiero ir con todo esto? Que puedes utilizar palabras o puedes utilizar sonidos y van a tener un funcionamiento, pero va a depender de tus creencias, ¿sí? Y va a depender de tu estado emocional. No quiere decir que si tú estás en silencio y estás callado y estás relajado, de repente se te va a meter un demonio. Eso pertenece a la mitología del catolicismo. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Los supuestos demonios no aparecen simplemente cuando tú estás descuidado y se te meten en el cuerpo. Eso no funciona ¿Cuál así. sería entonces, Todo, cuál sería la advertencia en este tipo de cosas, conociendo lo que... Bueno, adelante, después te lo amplío mejor. Adelante. que los demonios no, o sea, que los demonios eso también es algo tan ambiguo. Hay diferentes entidades, ¿sí? Es como si dijesen los seres humanos, ¿sí? Pero ¿cuáles? ¿Los rusos, los chinos, los latinos? ¿Cuáles? ¿Sí? Todos los seres humanos somos tan distintos, ¿no? Entonces, hablar de demonios es algo muy demasiado amplio. Para hablar sobre ciertas entidades malas, si así se le quiere llamar, o desencarnadas, no van por ahí metiéndose dentro de la gente. Eso no funciona así. Tú no vas simplemente, es como decir que se meten en tu casa porque sí. Es que abriste la puerta y se metieron. Pues en Grecia
tú ves hasta los comercios, la gente cierra y se va a su casa y los comercios quedan abiertos, las bicicletas por fuera, nadie roba nada, nadie Pero se en mete Honduras en no es ninguna así. propiedad. Pero en Honduras no es así. Pero en el mundo espiritual, para que se metan en ese Honduras o en ese Colombia o donde sea, hay un contexto, ¿sí? Entonces hay que conocer cuál es el contexto. Para que una entidad se meta, tiene que, o sea, todas las cosas tienen que estar vibrando en un mismo ambiente. Si el ambiente donde todas las personas están con una mentalidad determinada, las cosas se dan dentro de ese contexto, como estábamos hablando también ayer. De la misma manera, una entidad que vibra en un estado -1 o un estado -2 no va a meterse en un estado nivel 2, ¿sí? Por así decirlo, porque sencillamente él no compagina con nada de eso. Es como si alguno de nosotros, por muy bueno que sea nadando y por mucho que le dé al diving o se me fue el nombre, sí, de Buceo. meterse sí, pero hay una palabra ahora, se me fue, te metes debajo del agua a hacer pulmón, ¿sí? No vas a estar 10 minutos aguantando con el pulmón porque nuestro cuerpo no está diseñado para Por eso. favor, yo aguanto 10 minutos. Nada. Pulmón. No, porque, o sea, podemos meternos, o sea, nosotros nos podemos meter debajo del agua y podemos más o menos ver, pero nosotros no estamos diseñados de esa manera. Lo mismo no podemos pretender, ¿sí? Que un organismo del océano salga del agua y esté 4 o 5 minutos como si no pasara nada, porque él puede por un momento salir y volver a meter, pero es que no está diseñado para ese tipo de cosas. De la misma manera, no podemos pretender que un ser de otra entidad, de otra dimensión, perdón, se meta dentro de nuestro cuerpo así porque sí, ya está. Las cosas tienen que estar equilibradas. Lo mismo, si tú quieres coger un delfín y meterlo en tu entorno, lo que tienes que hacer es una piscina grande por fuera de tu casa y ahí metes el delfín. Ok, Entonces él ok. está cerca tuyo, pero hay una piscina. Lo mismo aquí. Para que una entidad de esa vibración entre, tú tienes que estar en un estado muy bajo de vibración, como las personas cuando las llenan de miedo y están en paranoiadas, ¿sí? Con miedo y miedo y miedo y miedo y es el drama y el miedo y crees que ves cosas por todos lados y te sugestionas. Bueno, muchas personas Bueno, precisamente. pero eso, o sea, para ser sincero, la mayoría de nuestra gente hoy día está invadida del miedo y está paranoica en muchas cosas. O sea, a ver, yo Se entiendo, presta. sí, yo entiendo lo que tú quieres hacer en esta noche con lo que estás diciendo y es, hey, o sea, dejemos de exagerar las cuestiones porque no es solo porque te quedaste callado es que se te metió, sino que hay un contexto, nos está diciendo. Y este contexto es, si hay riesgos cuando tú mismo estás en un estado negativo. Entonces, si estás en un estado negativo, no solo porque estés haciendo esto, lo otro es que se te va a meter, es porque estás en un estado negativo y cualquier cosa que esté relacionada con tu estado te va a perjudicar. O sea, Es que una conversación. precisamente pasa lo contrario. ¿Qué? Precisamente pasa lo contrario, ¿Cómo porque que de lo pasa lo que se contrario? trata, claro, precisamente es el hecho de que tú estés en silencio y te calmes y Ok. busques el silencio interior, lo que va a hacer es precisamente que tu cuerpo eleve la vibración. Entonces, Ujú. el contexto en sí está invertido. Te estás diciendo, ten cuidado de entrar en esos estados para que no se te meta algo, cuando en realidad el estar en esos estados hace que si tienes algo se te salga. O sea, lo están planteando de tal manera que en realidad es al revés. No es que tengas cuidado con eso. Más bien, lo que sea que tengas dentro, que tenga cuidado, porque si tú aprendes a tener paz interior, él no va a vibrar con ese estado de energía. ¿Por qué? Porque al estar en silencio se calma todas las distorsiones que estén realizándose en el Y que cuerpo no es y el fácil. desajuste, y el desajuste del cuerpo. Pero a lo que voy es que Ujú. precisamente la sociedad está acostumbrada a no saber cuidar el cuerpo. Entonces, el cuerpo puede tener en cierto sentido ciertas alteraciones, ¿sí? Y hay conciencias de segunda densidad que no tienen cuerpo y hay otras entidades de planos de error que pueden relacionarse con las personas por los malos hábitos de alimentación, por los malos hábitos sexuales, por los malos hábitos, como digo, del miedo extremo, adicciones, cosas así. Pero no es que se te meten como lo ponen las películas en plan Constantín, sino que se alimentan de eso como cuando tienes un parásito, cuando hay moscas o zancudos por ahí en la noche y te están molestando y te están molestando y te están molestando. Desabsorbe energía tuya, pero no quiere decir que de repente sales como un endemoniado con los ojos rojos echando babas como en las películas o como en los shows de muchas iglesias que la gente se pone a alborotarse en el suelo. Eso no funciona así, eso es otra cosa muy diferente que está a otro nivel y hay que ver si esa persona más bien ha hecho invocaciones muy concretamente con un procedimiento o alguien de su familia hace procedimientos
de invocación a ciertas entidades. Eso es algo muy diferente. O la persona está muy atrapada. Es ya, pero ya llevando algo muy al extremo. O la persona está muy atrapada en su drama, en un dolor muy grande y se entrega totalmente a ese dolor y obviamente hay un descontrol emocional, un desbalance y empieza todo a fluir, todo ese show que vemos, pero no es precisamente, o bueno, hay casos que sí, pues, porque estas personas ya han estado, como tú dices, muy cercanas a exposiciones bastante fuertes, ¿no? De satanismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, repito, entiendo lo que estás diciendo y voy a tratar de resumirlo, sí, a manera de retroalimentación. Y como dije con anterioridad, el tema en esto y en cualquier cosa, vaya, antes de resumirlo, te hago la pregunta. Entonces, te hago la pregunta y te doy mi comentario para ver cómo va la cuestión. Entonces, una persona cuando, por ejemplo, se dice que no impongan las manos con ligereza, es alguien que, por ejemplo, dice llamarse pastor, profeta, lo que sea, pero realmente esa persona anda más disparada que el hijo de Limber, como decimos en Honduras. O sea, anda más negativa en sí mismo, vibrando ella en egoísmo, en pasiones bajas, en ¿cómo se llama? En, no sé, lujurias, en hambre de poder, hambre de reconocimiento, anda plenamente vibrando en eso y te impone las manos. A Vale, una persona, volviendo a lo que estoy... perdón, a una persona que está muy triste, que está muy necesitada de afecto, a una persona que, ¿cómo interpretas eso? O sea, cuando hablamos de... Vamos a, sí, Ujú. vamos a ver, por ejemplo, el caso de los masajistas, ¿sí? O las Oh, personas bien, que tienen ajá. que hacer, o que tienen que Ujú. hacer, ¿cómo se dice? Ay, ahora no estoy espeso con el vocabulario. Trabajos Bueno, manuales. sí, te ponen otra vez todo en su sitio, ahora se me fue el nombre. Quiropráctica, quiropráctica, Sí, quiroprácticos. sí, o quiromasajista. Entonces, Ajá. ¿qué hacen ellos? Fíjate, si le preguntas a muchos, cuando hacen ellos las terapias que realizan, usualmente, o bueno, no todos los casos, no se puede generalizar todo, pero hay muchos casos donde terminan con bastante dolor de cabeza o terminan sintiéndose muy cansados. Y no será de tanto darle ahí a los dedos que te quedan los antebrazos cansados, sino es el hecho de que estás tocando la espalda de otra persona donde hay una sobrecarga de energía, ¿sí? Que tiene una vibración, y esa vibración puede ser baja como puede ser alta. Si va a que le masajen, no va a ser porque tiene una vibración alta, porque si tú te sientes bien, ¿para qué vas a que te masajen? Pues como sea por hobby o por placer, pero normalmente vas por alguna sobrecarga muscular o porque necesitas que te relaje la musculatura, porque estás congestionado, ¿no? Entonces se produce una fluctuación nuevamente y a veces la espalda, uno para masajearse la espalda, ¿cómo hace, no? Entonces necesitas que alguien lo haga. Pero la persona que lo está haciendo, si está ella sobrecargada, más que tú, hay un traspaso de energía. Sencillo, es como el efecto de los vasos comunicantes, es el efecto de cualquier traspaso de energía de dos objetos donde puede haber una fluctuación de energía. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor carga eléctrica? Es que esto es física, esto no es magia, esto es física, tan sencilla como eso. Entonces, uno de ellos puede sobrecargar al otro. El que está sobrecargado puede cargar al que lo está masajeando, o puede pasar al revés. Por eso muchas personas que lo llevan a otro nivel hacen cierto ejercicio, de manera que cuando van a hacer el masaje transportan esa energía a la persona y hacen que aparte de que le descongestionen la espalda, la persona también se llene de esa paz o esa energía positiva que le está tratando de transmitir. Por eso yo conocí también una amiga que llegó a un punto de que no quiso trabajar, se dedicaba a eso y ya prefería no hacer masajes porque decía es que termino muy cargado físicamente. Prefiero más bien ponerle agujas de acupuntura, ponerle electroestimulación, ponerle unos estos de succión o cualquier otra cosa, porque al final es mucho el desgaste físico y siente realmente esa carga energética que trae la persona, ¿sí? Porque estás tocando su piel y se está produciendo una fricción y esa fricción genera aún más traspaso de energía. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando te digan no ponga las manos con ligereza, pues no las ponga con ligereza, a lo más lento. No, me refiero que, ¿por qué? Porque esa es la cuestión de querer poner las manos ¿para qué? ¿Para pasar tu energía? No, ni tú eres nadie para ponerme a mí las manos encima, ni yo tengo por qué dejar que otra persona me ponga las manos encima.
A lo que se refería era, analicen bien por qué están haciendo eso y para qué lo están haciendo. ¿Por qué otra persona te tiene que poner manos encima a ti? Porque muchas personas tienen el don de sanidad, muchas personas tienen, o sea, sabemos que, o por lo menos se entiende, se ha enseñado que algunos tienen el don de, como te digo, sanidad y a través de imposición de manos sanan. Otras, Supongamos que fuese cierto, pero suponiendo que fuese cierto. bueno, suponiendo Porque hay gente que que dice, es. claro, hay gente que dice que lo que tiene tal cosa y a lo mejor no es así. O, Que o también por depende. ejemplo, o por Tú ejemplo, puedes como, tener, perdón, déjame ejemplificar para que vayamos al punto que decías. Vaya, o sea, tú dices, bueno, a la conclusión que llegas, pero estás dando el mismo ejemplo que yo voy a agarrar. Una persona que va, no sé, dar un masaje, ¿no? Ella logra ser un canal para propiciar que la paz que tiene pueda pasarse a la otra persona. Pues igual alguien puede orar y decir, bueno, el Espíritu Santo, o sea, yo quiero orar por esta persona y que el Espíritu Santo o sea, yo ser canal para que la otra persona, pues, en ese momento que yo estoy, no sé, sea sana, tome paz, lo que yo le vaya a decir, pues, lo que el Espíritu Santo tenga que decirle a través de mí pueda ser receptiva y entonces yo soy un canal no sé, de generar, de pasar esa frecuencia que tengo o esa, ¿sí? fantástico. Y aún mejor si la persona que quiere hacer eso también ha hecho un ejercicio como ha hecho el terapeuta, que va a hacer el masaje. El mismo ejercicio, no solo las buenas intenciones que tiene o el don que tiene, sino que realmente no estés sobrecargado cuando le va a poner las manos a otra persona. Si es así, fantástico y que sea así, pero la otra persona no lo sabe. O sea, está poniendo su fe en que esta persona realmente es profesional y realmente tiene ese don y realmente no viene sobrecargado para poner las manos encima. Entonces, ahora vamos. Eso, por eso dice el texto, no dejáis que les ponga las manos con ligereza. O sea, no es como, yo te pongo la mano encima, sí, ponme tú la mano encima. No, vamos a ser un poquito más serios con esto porque se trata de traspasos de energía. Y eso en el mejor de los casos, porque hay otras personas que tú no sabes ni quién es y se pone supuestamente a hacerte quién sabe qué cosa y en realidad tú no sabes quién es esta persona. ¿Sí? Entonces, Es simplemente conocer un poquito más sobre eso y la persona que lo va a hacer, ser también profesional. No va así, digas, es que como yo tengo el don, te pongo las manos. Dice, no. Vienes sobrecargado, estás estresado, no me pongas las manos porque me vas a pasar todo eso a mí. Me vas a poner a mí sobrecargado. Ok, ahora, bien, llevamos desgranando mejor esto. Entonces, se impone las manos a esa persona, yo estoy cargado, se las impongo a alguien, lo sobrecargo más. Entonces, es donde yo te decía, sobrecargarlo significa que lo debilito en el sentido tanto físico y energético que esta persona, si de repente ella por sí misma ya anda débil, ya anda triste, ya anda deprimida, entonces yo sumo más a su depresión, yo sumo más a su tristeza, yo sumo más a su mala vibra al imponerle mis manos. Puede ser el caso, hay muchas veces que pasa eso, incluso le puede dar dolor de cabeza. Por eso, o sea, yo al traspasarle mi energía pesada a esa persona, la hago más pesada a ella. O sea, le pongo más carga de la carga que ella ya tiene, por decirlo de alguna manera. Claro, Entonces, sí. Y puede claro, sentirse como más pesado, con mayor malestar. Y de hecho, puede haber el caso en que si lo llevamos a otro nivel, te puede producir dolor de estómago. Claro, entonces es cierto lo que dicen muchos evangélicos en relación a esto. Lo que pasa es que lo estamos tratando de desgranar mejor aquí, tratando de quitar las cuestiones místicas, lo que sea mistificado, por decirlo de alguna manera, o lo que sea sacado de... No es que no se ha sacado de contexto, lo que de repente no se ha dicho de una manera más clara, como estamos tratando hoy de decirlo. Y la cuestión aquí es que sí hay algo, o sea, sí tienen razón cuando dicen esto. Ciertamente hay una razón y pues hay que tener cuidado porque, como digo, una persona ya anda cargada, ya anda con su propia pesadez, yo le traspaso pesadez de la que anda, entonces obviamente tratemos de traducirlo a problemas cotidianos. Una persona que ya anda cargada, la cargo más. Entonces, ¿qué puede ser su carga? No se vaya, por ejemplo, si quizás está batallando con la pornografía y yo le impongo a manos y yo estoy atascado de pornografía. Entonces, ella ya anda con sus problemas de pornografía y yo le paso mi carga de pornografía, entonces le sumo más pornografía, más ganas de ver pornografía a esta persona.
Claro, ya no sería triple X, sería cuatriple X. O una persona, por ejemplo, no sé, qué sé yo, anda ah, con depresión, con tristeza, y vengo yo y le paso mi mala vibra, esta persona o esta mala energía, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? La cargo más, entonces esta persona va a andar más bien más depresiva o va a andar más bien más acelerada su cabeza como locomotora sin lograr quedar en quietud y en calma. Bueno, está claro eso. Entonces, perfecto. Entonces, ciertamente sí, hay cuidado, hay que tener cuidado con cualquiera de estas cosas. Um, y es aquí donde yo decía el tema del satanismo, que quería, mío, quería tratar de aterrizarlo con otro aspecto, pero se me escapó. Ok, aquí viene ya. Bendito Señor que me lo trajo a memoria. Ahora, eh, ayer decías algo bien importante. Tengo dos mensajes, pero denme un ratito para exponer esto, porque si no se va. Ayer decías algo bien importante. Por ejemplo, en el caso de la meditación, uno puede centrarse en uno mismo, en cómo se llama, en una plática interna. Y es aquí donde muchos dicen, ojo, que eso es del diablo, porque no está platicando con el Padre, no está platicando con Dios, no está platicando con Jesús, está platicando con él mismo. Entonces, ojo, porque se está orando a él mismo. Y No, pero si platica, ¿cuánta platica? cuánta. Entonces, aquí donde yo quiero profundizar y tirar esta primera plancha. La situación que yo he visto en esto es que el detalle está en, no es que no recuerdo cómo decía esta frase este señor que lo explicaba bien bonito. El detalle está cuando uno quiere ser Dios, pero sin saber que uno es uno con Dios. Es como quiero ser Dios, pero separado de Dios. Es como quiero ser Dios, pero desde la visión del ego. O sea, yo soy sin ser nada con el Creador. Yo soy sin ser nada con mi prójimo. Está el yo soy divino porque vengo del ser divino creador. Y los dos somos uno, pero yo no estoy desligado de mi Padre. Entonces, en este razonamiento es donde creo yo que está el cuidado y la conciencia que uno debe de tener y de entender, porque vamos a hablar claro en un partido. Se fue el sonido. No oigo nada, se fue el sonido. No oigo nada. Justo cuando ibas a decir el número de la lotería ganadora, se fue. Espera que se fue la luz allá.
Ok, bueno, vamos a regresar. Vamos a quitar esto por acá. Ahora sí ya ten... ¡Ah! Pero bien, bendito Dios. Regresamos entonces. Regresamos a través de Estéreo Amor también. Qué relajo hasta la señal. A ver si Freddy ya puede... Ok, ya está ingresando el señor Goodman. Bueno, se puede volver a ubicar. Ahí está. Ay, Dios mío. Se fue esta Dile a bonita. la gente, ¿Ah? dile a la gente la verdad, dile a la gente la verdad que nos tomamos 5 minutos para hacer una meditación, por eso se quedó todo en negro. Bueno, ok, vamos a ver. Déjenme chequear. Estoy acá. Bueno, voy a ver acá. Y yo 3, acá. 2. Ok, ya sí estoy aquí por la radio también. Bueno, si Sigue alguien me en está vivo. escuchando, sí. Ok, creo que ya no necesito sí. Estoy acá por la radio también. Hola, sí. Bueno, dice que está el máster saliendo. Estaba con los dos micrófonos. Oh, bueno, entonces siempre estaba saliendo por la radio. Genial. Ya al final se pudo. Estaba con los dos micrófonos en la radio. Estamos bien acá. 5, 4, 3. Regresemos. Pausa. Pongamos pausa acá. Perdonen, pero ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué les puedo decir yo? Así es la vida. Ok. Estaba atorado Freddy. Dice, mira, aquí sí comentan. Dice, estaba atorado Freddy. ¿Cómo así? No, estaba atorado, hermano. Ok, tratemos. A ver, Espíritu Santo. Ayúdame para regresar acá. La cámara la tiene muy arriba, está cortada la cara. A ver si la baja un poco la cámara. No, la está subiendo, bájala. O bueno, no sé, entonces súbela. Ahí la está subiendo, güey. Ponla bien. Pensé que era un terremoto. No, ok, más, ahí. Ok. Un hechicero lo hizo, dice el metalero. Bueno. Comiendo. Ah, estaba atorado comiendo. Dice. Bueno, okay, regresamos entonces. Ok. Sí, voy a poner acá el máster. Bien, ahora sí. Estamos perfecto. Ay, a ver, Espíritu Santo, ¿por dónde es que estaba? ¿Por dónde es que venía? ¿Por dónde es que estaba? Voy a arreglar esto acá. Ok. 3, 2. ¿Y por qué está tan desbalanceado esto? Solo déjenme arreglar acá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ahora sí, estamos, perfecto. Muy bien. Ahora, regresar donde nos habíamos quedado. Ya se me olvidó. Ok, ya. Estábamos explicando qué es lo que comía el oso yogi. Estábamos en lo que te decía que muchas veces no se critica esto de la meditación cuando es hablar con uno mismo en el interior. Y creo que hay cierta razón, porque si nosotros estamos haciendo una oración, como decía, creyendo que somos Dios, pero desligados de Dios, entonces, obviamente, creyendo que somos Dios, pero desligados del prójimo, hay un problema. En español, mi gente. Le decía al principio que es una oración satánica, que es una meditación satánica. ¿Sí? Es cuando usted lo que está haciendo lo está usando de manera, llámese, egoísta, llámese, o sea, con una emoción negativa. Por ejemplo, hay muchos cristianos que, cierto, esto es cierto, para ser clarísimos, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor. Señor, yo sé que tú vengarás mi causa, Señor. Y esos que me han traicionado, yo los veré caer. ¿Eso es una oración satánica? ¿Por qué? Porque esa persona está inmersa en su olor, está inmersa en su drama. No está esa persona entendiendo a su prójimo, no está vibrando en amor y en perdón. Está tratando de utilizar conceptos de legislación, pero es como imagínese usted. ¿Usted cree que
en una justicia, en una legislación o en una justicia plena, permitirían que un juez juzgue sobre una causa donde a quien tiene enfrente es al asesino de su madre. Obviamente no lo permitirían porque son conscientes, lógicamente, que el juez está invadido por la emoción de tener enfrente al asesino de su madre. Cuando nosotros estamos haciendo oraciones o meditaciones, navegando en la autogratificación, en nuestras emociones torcidas, en emociones negativas, en la miseria, en la escasez, en la depresión, en la ansiedad, en las ganas de reconocimiento, en no entender, en no agradecer, en no perdonar, en no amar, en no buscar entender. Si esas meditaciones están en, es que ese hermano lo que me hizo, Señor, lo que me hizo fue muy duro, pero yo sé que tú me levantarás y un día Él me verá. Todos los que se burlaron de mí verán como Dios me levantará. Es una oración satánica. ¿Y cuántas de esas hay en las iglesias? Están llenas. Están llenas. Entonces, obviamente, ok, a lo que te decía Freddy, creo que hay algo que hay que ser bastante conscientes, pero bastante conscientes, y es de que las demás religiones que no se desprenden directamente del cristianismo no tienen el regalo más precioso que Jesús nos otorgó, y es el concepto de padre, el concepto de Abba. Es la cosa más espectacular que ninguna religión tiene desde la forma como Jesús lo presentó. Porque sí, que somos uno con el universo, que todos somos uno, perfecto. Pero relacionarte con el infinito, relacionarte con el uno, relacionarte con el origen, con la idea de padre, es un paso más adelante. Y es un paso que ciertamente a la mente le facilita el hecho de no verse como Dios desligado de Dios. No sé si me voy a entender. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? No. ¿Cómo? ¿Sí o no? Sí. No, está hablando en serio. Más o menos te voy pillando, claro. O sea, el particular es que el hecho de que nosotros, y ahí es donde quería llegar con la meditación, ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos tener una conversación interna con nuestro propio interior, pero también con la idea de que estamos platicando con nuestro Padre en esa meditación, creo que eso ayuda a que esa meditación pueda ser, ¿cómo decirlo? Más, no sé si más pura, más limpia, más... O sea, facilita a que la ilusión de verte desligado de tu fuente, de tu origen, de lo que sos, realmente no esté tan fuera de eso. Entonces, me parece que el aspecto de padre, de entender que en esa meditación, en esa oración, si es dirigida a tu padre, claro, hay una meditación muy particular de cada uno cuando, pucha, que esto que hice, esto que lo otro, ciertamente, o no sé, debería replantearme mejor esto o evaluar lo que pasó. Claro, pero si entiendes que tu origen es tu padre, que tienes un modelo, que tienes un molde, que tienes una esencia, que si partimos de todos esos elementos, me parece que lo que estás realizando tiene mayor peso. Adelante. Si me entendiste lo que te dije, adelante, entonces, ¿qué comentas de todo esto?
Bueno, es de lo que habla el curso de milagros. Aunque nosotros estamos existiendo dentro de Dios y somos parte de Él, también hay que tener en cuenta que eso tiene diversos matices dentro de lo que es el escenario de todo este sueño. En la realidad, nosotros estamos dentro de Dios. Eso es lo único que sí es cierto. Sin embargo, es similar a cuando podemos decir que tenemos una experiencia cotidiana, nos quedamos dormidos y dentro del sueño ocurre de todo. Si bien es un sueño y se está produciendo en algún plano paralelo de realidad, no obstante, si pones una cámara a grabar y luego te despiertas y miras, siempre estuviste ahí en la cama, observa y te ves a ti mismo, estás viendo el cuerpo, pero la mente está teniendo otro proceso en otro nivel. Lo mismo acá. En realidad nosotros estamos con Dios. El asunto es que estamos inmersos en un sueño que llamamos universo. Ujú. Y en ese universo ocurren infinidad de cosas. Entonces da la apariencia de que hubiese una separación. Pero en realidad, ¿qué separación hay entre yo en el sueño y yo que estoy en la cama? ¿Sí? Nada. Entonces, claro, ¿qué puede ocurrir en el sueño que afecte el cuerpo? Pues una impresión emocional muy fuerte, pero aún así, en realidad el cuerpo, o sea, si no lo queremos llevar a la exageración, el cuerpo no se va a ver alterado y el sueño no dejará de ser sueño. Las pesadillas no dejarán de ser pesadillas. Incluso un sueño bonito solo será bonito dentro del sueño. Una vez te despiertes, todo vuelve a la normalidad y ya ahí ya no eres rico como eras en el sueño. Entonces, eso es algo similar al concepto con Dios. En realidad, nosotros estamos dentro de Dios, como dice el curso de milagros. Es como si nosotros nos hubiésemos dormido en las piernas de Dios, de nuestro Padre, más bien, y Él sabe que estamos dormidos y tenemos una pesadilla, y Él no puede sacudirnos para que nos despertemos, ¿sí? Porque la impresión sería más fuerte para despertarnos de esa manera. Entonces Él solamente nos acaricia y se acerca al oído y nos dice, tranquilo, es Todo está solamente bien. un sueño, para que el subconsciente vaya creando una relación. Entonces, eso es lo que trata de hacer el Espíritu Santo, ¿no? Hacernos constantemente ver que esto es un sueño, que tú puedes ver cosas muy reales y sufrimiento y todo lo demás, pero todo eso que estás observando son formas estructuradas por átomos. Esos átomos están estructurados por cargas eléctricas y esas cargas, o de energía, y esas cargas están estructuradas por vibración. Y esa vibración está produciendo conciencia. ¿Desde dónde? Desde la mente. Entonces, todas las mentes nuestras están produciendo lo que ocurre. Todas ellas están entrelazadas, a pesar de que hay una distancia, porque hay un espacio y un tiempo. Pero en realidad, si tú ves el cuerpo, células son millones de células, pero entre una célula y la otra hay un espacio. Sin embargo, tú ves el cuerpo como una estructura completa. ¿Sí? Uno ve la mano, no ve aquí un dedo, aquí un espacio, ¿sí? Y aquí la otra parte del cuerpo. Nosotros lo vemos como una unidad completa. Esto lo vemos entero, ¿sí? Es más, tendríamos que atravesar para poder ver qué tanta es la separación y aún así notaríamos que parece completamente, que parece muy sólido. Llévalo a nivel micromolecular con un microscopio atómico, ¿sí? Y vas a darte cuenta de que en realidad a más profundices hay más separación. Nosotros lo vemos sólido, pero hay separación. Entonces lo mismo aquí. Entre una persona y tú, aparentemente hay una separación, pero si lo llevases a un plano muy superior, verías una estructura. Esa estructura es una conciencia, esa es una mente más grande. Está tu mente, ¿sí? Está la mente colectiva, está la mente racial, está la mente, y así, y todo es una mente, y toda esa mente está dentro de la mente de Dios. En consecuencia, cuando yo me quiero referir a Dios, es importante que considere que yo ya estoy dentro de Dios y que simplemente tengo que ver es qué cantidad de creencias basura tengo, qué cantidad de creencias incapacitadoras tengo, que son las que no me permiten ser feliz, que no me permiten progresar y evolucionar, que no me permiten tener un mejor trato con mis semejantes. Pero por encima de todo, ser feliz, porque en eso radica todo lo demás, está implicado en eso. Ese es el punto principal, creo yo, en todo esto. Ok, dice, meditación trascendental es la meditación, es una técnica de meditación basada en la repetición de mantras. Tanto la técnica de meditación como el movimiento fueron creados en India a mediados de los años 50 por Maharishi Mahesh Yogi.
El gurú hinduista Maharishi Mahesh Yogi fundó en el 58 en Madras, India, su propia técnica de meditación trascendental, la que según sus propios escritos es una técnica de relajación que sirve para mejorar la calidad de vida del individuo y la sociedad. En el 70 logró que el neurofisiólogo Robert Wallace afirmara en una revista científica que la técnica de la meditación trascendental produce un estado de profundo descanso. Ok. Esta cuestión de repetir mantras como un proceso de relajación, ¿qué es lo que tú interpretas? ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué es lo que te decía? Que de repente faltó profundizar un poquito más en esto. ¿Qué es lo que uno debería tener? Ser consciente que, ojo, y que te puede, sí te puede facilitar, te puede ayudar. O sea, ¿dónde está esa conexión entre repetir un mantra y tu conciencia clara de que sos parte del uno, que tienes un padre, tu origen y todo eso, y una repetición de un mantra? De una frase que ni conoces el idioma, por ejemplo, que sabemos que cuando estudiamos eso es el principio de la creación, ¿no? ¿No? Sí. Es que, como decía, si la materia está compuesta de átomos, los átomos por cargas y esas cargas por vibración, el sonido es parte de la vibración. Entonces nos estamos viendo en un nivel trascendental mucho más avanzado, si queremos decirlo así, que la materia sólida que estamos observando, que estamos percibiendo. Eso quiere decir que si tú quieres afectar la materia, tienes que irte al nivel de la vibración, ¿sí? Igual que tú puedes alterar la materia, o sea, puedes influir en la materia a través de la energía, puedes incluso más allá influir en todo tipo de materia, incluso en los pensamientos a través de la vibración. Entonces, hay una vibración sonora, o sea, que tú la puedes escuchar, y hay vibración que no la puedes escuchar, como agudos que escuchan los delfines, que pueden escuchar a los perros, los animales, y hay graves, ¿sí? Que también algunos los pueden llegar a escuchar, otros no. Entonces, dependiendo de eso, hay una vibración. El Om, por ejemplo, es una de esas vibraciones sonoras que es la base principal. Yo eso lo mencioné también cuando hablaba sobre la cosmología, cuando se produce el universo y demás, por qué ese sonido, ¿sí? Que tiene que ver. O sea, hablar sobre el sonido es una ciencia fantástica, sí, es fascinante, y podríamos hablar de eso y podrían haber muchos documentales, y es todo un estudio. Pero para resumir esto, y remitiéndome a tu pregunta, no se trata tanto de que tú entiendas o no lo que está diciendo, porque a veces nosotros escuchamos canciones en inglés y la gente las repite y no sabe ni lo que están diciendo. De hecho, creo que muchos, si supiesen lo que están diciendo, ni las escucharía. Un Sin embargo, chinito fíjate, picando, por ejemplo. exacto. Fíjate la emoción que te produce. Fíjate, por ejemplo, las personas de nuestra generación que escuchamos mucho Michael Jackson. Uno le encantaba, pero casi nadie se paraba a traducir la letra de la canción a ver qué era lo que estaba diciendo. Él buscaba más el mensaje. Sin embargo, lógico, la música va antes que por el mensaje, por la vibración que está produciendo. Y te producía una emoción. Hay canciones que te producen un influjo, hay otras canciones que te producen otro, más allá de lo que está diciendo la letra, ¿sí? Entonces, eso lo está produciendo una combinación de vibraciones, la combinación que está, dependiendo del tipo de música, que está haciendo la guitarra, el bajo, la batería, que está haciendo el trombón, es decir, el saxofón, depende de qué tipo de música, como el jazz. Entonces, hay diferentes elementos y cada uno de ellos está estimulando una parte en el cerebro, está estimulando una parte la médula ósea, está en la espina dorsal, está estimulando partes generales del cuerpo, ¿sí? Y está estimulando incluso pues su crecimiento o hacer que se mueran, ¿sí? No, adelante, está Puede bien. influir, sí, puede influir en el agua, puede influir en la materia sólida también a largo plazo. Entonces, el sonido puede producir eso, es lo que tú estás diciendo, pero no porque la palabra en sí digo agua, no, sino la intencionalidad que hay en esa vibración,
¿sí? Entonces la vibración tiene una intencionalidad y tiene una carga determinada, de manera que es más la vibración que el sonido que produce una palabra que el significado que en sí tiene una palabra, ¿sí? Sabemos que en Cábala, según el hebreo tiene más un significado compuesto, codificado. No obstante, el otro matiz es el del sonido, que es del sánscrito, por eso es de la antigüedad, se dice en sentido de la comprensión sobre los códigos, que el hebreo se utiliza para códigos descriptivos y el sánscrito para códigos sonoros, y cada uno tiene un significado que opera en uno en la parte intelectual y el otro en la parte emocional. ¿Sí? O sea, los idiomas, y después hay otros muchos, pero estos dos tienen estos dos componentes, uno analítico y el otro vibracional. ¿Sí? Qué bonito esto, sí. Y bueno. Ok, bien, voy a utilizar, perdóneme, pero como puso el mensaje, voy a tratar de usar este mensaje a manera de ejemplo. Quiero que se me note el sarcasmo en cómo lo voy a usar sin ofender a la persona, sino como ejemplo, como lo que venía diciendo de las oraciones satánicas, ¿no? O sea, la interpretación de algo cuando puede ser satánico o desde el ego, vaya, para bajarle un poco el tono, sino que solo para darle ese sentido de que entendamos que al final que el satanismo es todo aquello que tiene que ver con la identificación del ego. Miremos esto que nos comentan, dice, gracias por este tema, no creía que las malas vibras se pasaban, con razón hay que tener cuidado con quien visita nuestra casa, no se sabe cuánta energía negativa andan y negativa para el prójimo, gracias. Yo diría, bueno, y entonces, y si la persona que visita la casa tiene energía negativa y el dueño de la casa también tiene energía negativa, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Estas cosas no se deben de interpretar desde el ego, no se deben de interpretar desde, como por ejemplo, uy, el COVID, uy, no tenés la vacuna, no te acerques a mí, uy, no te acerques, no, venga, o sea, este ejemplo que estamos diciendo, eso es lo mismo del COVID, uy, fuera, pártese, no es así, no es de esta visión, no tergiversemos las cosas, porque no es así. O sea, sí, es cierto, hay una transferencia, pero es porque, vaya, como dice la misma Biblia, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, como dice, que los demás se conviertan y no nosotros, o sea, que nosotros podamos irradiarle luz a ellos y no que ellos por decirlo así, nos contaminen, pero ¿cómo decirlo desde que no suene esas palabras muy egocéntricas? Es decir, nosotros a través de nuestra generación de paz podemos también transmitir a otros paz. Entonces, si alguien anda con por decirlo así, con una mala vibra, ¿no? Y yo ando vibrando en paz, pues yo la abrazo, véngase, ¿eh? No, váyase, usted anda con mala vibra. Desde el momento que yo digo rechazo al otro, desde ahí yo ando con mala vibra. ¿Sí me doy a entender? Claro, mira que Jesús dice, no se pone una lámpara arriba Exacto. de la mesa, perdón, debajo Exacto. para ocultar, sino que la pones arriba. Si tú eres luz, ¿qué te tiene que importar la oscuridad? Si más bien tú estás hecho precisamente para iluminar en la oscuridad. Lo que estamos diciendo es que cuando una persona de por sí misma anda en oscuridad y se le encarama otro oscuro, lo oscurece más, ¿no? Pero si dos oscuros se encuentran, los dos se oscurecen mutuamente. Entonces también aquel que impuso manos también recibió la negatividad del que le impuso manos. Sí, ojo con esas interpretaciones. Ojo, porque estamos entrando en esa posición de ¡uy! ¡Sepárate! No es así. Ojo. O sea, claro que todo hay que tener cuidado en el sentido de como es como la mentira hasta que nos tienen, ¿no? De que el bozal, que el... No, o sea, la verdadera cuidado está en su interior, en su alimentación, en su estado mental, en su estado de vibración. Es donde debe de cuidarse. Y donde menos se cuida la gente y se quiere cuidar desde lo externo. Ojo con eso, por favor. Ojo con ese tipo de interpretaciones. Y Claro, no quise que exponer si a algo, nadie, solo es a manera de ejemplificación porque esas cosas sí se deben decir directas. Y eso es lo que yo llamo, esas son
Bueno, es como este tipo de oración, o sea, la persona anda, uff, me voy a limpiar porque, o sea, si usted es de las personas que porque alguien le impuso manos, entonces ya se quiere limpiar de todo aquello, es porque también usted anda en un estado, o sea, a ver, nadie anda como perfecto ni galán, pero no lo hagamos desde la situación de, uff, ojo con aquel, me tocó, me limpio, uff. No, así no, ok, está bien, si yo reconozco que de repente yo andaba mal y alguien, más bien, también más bien me cargo más, entonces yo tengo que ir a buscar cómo entrar en un momento de relajación, de paz, de meditación, ¿ya? Pero en amor, en conciencia limpia, en bandera de paz. Adelante, ¿qué iba a decir? Que al final en realidad nosotros estamos simplemente haciendo de imanes, estamos atrayendo, repeliendo, eh, ¿cómo se podría decir? Catalizadores, o sea, puentes. No es que una cosa venga a nosotros por casualidad, viene a nosotros porque la estamos atrayendo según nuestra forma de pensar, porque a otro nivel eso nos va a producir algún tipo de participación para un proceso de crecimiento. De ahí que ocurre en la naturaleza también. La naturaleza, cuando en un ámbito general se siente que necesita mejorar, atrae algún tipo de peste, ¿sí? Entonces hay una plaga. La plaga arrasa con varias especies, se purifica todo y renace. Igual que un incendio. El incendio arrasa la vegetación, pero el incendio en un lugar grande es una reacción del campo de conciencia de segunda densidad de todos esos árboles que en esa parte del planeta están deseando un proceso de crecimiento. Pero como el proceso de crecimiento no lo van a desarrollar tal como están, necesita destruir el árbol. Entonces todos participan inconsciente o subconscientemente en que haya una deforestación. Entonces hay un incendio y de todas esas cenizas que vienen después se vuelve a producir una regeneración en la tierra y años después vuelve a haber una vegetación mucho más esbelta y hermosa que la anterior. Entonces, si lo queremos ver en un nivel de estados de conciencia superiores, todas las cosas que están ocurriendo están siendo atraídas por la propia mente, aunque aparentemente es lo que nosotros juzgamos como algo malo, otras veces decimos que es bueno, depende de qué, pero en realidad todo está siendo atraído, de manera que no puedes decir que cierta bacteria te atacó, porque no es así. Una bacteria es un formato de segunda densidad que tú estás atrayendo simplemente como catalizador. Es decir, tú estás necesitando que algo te produzca una alteración para tú limpiar algo en cierta parte de tu organismo y perfeccionar o hacerte más fuerte. Pero como tú mismo no eres capaz de crearlo, lo que haces es que lo magnetizas, lo traes de algún lugar para que sirva de puente. Entonces esa bacteria te sirve de puente, produce una alteración, el cuerpo cauteriza, limpia, purifica, pero después de que hayas tenido diarreas, vómitos, dolor de cabeza, lo que sea, fiebres, y entonces eso te hace estar más fuerte. Sin embargo, también necesitas otro catalizador que va a atraer tu mente, y es el antídoto, es decir, es el proceso de ciertas hierbas que vas a tomar, de ciertas infusiones que vas a tomar, la necesidad de agua de mar, ¿sí? La necesidad de tomar sol, la necesidad de tener paz interior para regenerar el flujo de energía de tu cuerpo y entonces te sanas. Y eso puede ser un proceso que te tome hasta 3 meses o te puede tomar 3 días. Todo depende de lo que tu subconsciente necesita. En consecuencia, Okay. no es que aparezca una bacteria por ahí que te atacó y hay que tener miedo con las bacterias. Eso no tiene ningún sentido. Nuestro cuerpo tiene más bacterias que células. Atrae la bacteria si tú consideras que esa en concreto es la excusa. Solo la excusa puede haber sido una araña. La araña te pica, es una araña bastante nociva, te produce un sopor, Infección. ¿cómo se dice? Una infección, sí, que supura, sí. Entonces te produce un dolor, hay un tratamiento, te tienen que poner cierta cosa. Todas esas cosas que te ponen, o que te pondrán el médico, o que te recomienda en la farmacia, son catalizadores que tu subconsciente considera que son el chivo expiatorio. Simplemente chivo expiatorio, pero si estuvieses en la vegetación, los indios, muy expertos, te dirían, ponte un cataplasma de esta cosa, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, y te llenan de barro, entonces es otro proceso que también puede ser, según las circunstancias, un catalizador, pero lo más importante es por qué tu mente atrajo todo ese escenario. Tu mente atrajo ese escenario porque el brazo donde lo picó la serpiente significa algo para él,
porque el proceso de perdonar a la serpiente, perdonar la frustración, el dolor que le produce, o sea, es un proceso, hay que verlo en contexto, hay que ver cómo es el proceso y qué va a resultar de ello. Ahí donde entiendes que al igual si trajiste una bacteria o si trajiste una araña, no importaba lo que fuese, tu mente como no tiene el conocimiento para perfeccionarse a sí mismo porque no lo ha desarrollado, porque no cree que eso sea, que funcione de esa manera, entonces atrae cosas de cualquier otro lugar para que le produzcan todo ese proceso de herida, como decía Hammer, ¿sí? Viene el impacto cerebral o el impacto en los relés, ¿sí? Viene la afección emocional, después viene el proceso de las diferentes escalas de sanación hasta que hay una cauterización y hay una superación, o sea, te haces más fuerte. Ese es el proceso y eso es para el crecimiento. Bien, voy a aprovechar esto que Harold Cervelló nos está colocando y dice, uno de los fines de la práctica de yoga es aprender a comunicarse, primero con uno mismo, luego con los demás y por supuesto con la naturaleza. Aprender a leer el sonido del agua, del aire, de los árboles, de las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente el sonido del silencio. Es impresionante cuando sientes que puedes entender el lenguaje de los sonidos, es como hablar el mismo idioma. Voy a utilizar esto porque cae perfecto para lo que estaba tratando de comunicar con esto del uno mismo y la oración o la meditación con uno mismo. Dice, uno de los fines de la práctica del yoga es aprender a comunicarse primero con uno mismo. Entonces, aquí es, ¿quién es ese uno mismo? Es que este es el dilema, porque si nosotros estamos identificados con el uno mismo, con el ser del ego, ¿y a qué me refiero con el ser del ego? Con el vehículo. Si usted cuando piensa en uno mismo está pensando en el caparazón, ¿sí? En el caparazón, en el avatar, en el vehículo, o sea, en el cuerpo suyo. Está pensando, para decirlo en español, si cuando usted piensa en uno, cuando dice, o cuando usted está pensando en comunicarse primero con usted mismo, está pensando en el individuo que se para al frente al espejo todos los días, de pelo de tal manera, de ojos de tal forma, de nariz de tal forma, de piernas de tal manera, y que yo soy el papi chulo, qué guapo soy. O sea, y no solo verlo de esta manera, sino que la identificación es con eso. Si usted piensa que ese uno mismo es el título universitario que tiene, o piensa que ese uno mismo es el lugar donde vive, el país donde reside, el número de identidad, el número de célula, el personaje, el trabajo, si la construcción de ese uno mismo es el personaje del ego, su ser mental, su ser emocional, su vivencia, sus experiencias. Ese no es. No es ese. El uno mismo es conectarse con su verdadero yo, con su verdadero ser divino, con su ser espiritual, con la verdadera esencia de hijo del uno. Y eso es, en segundo paso, como dice, luego con los demás. Pero es que es la conciencia de que ese ser divino que es, no está desligado ni del Padre, que es la fuente, ni de su prójimo, porque el otro ser también es divino como usted es divino. O sea, imagínense, conectarse con uno mismo es entender que uno es divino, pero que también el asesino y el violador es un ser divino también. Hola. Hola. ¿Qué? O sea, no, a ti no. Ah. Es la conciencia de que mi prójimo es un ser divino también. Así como yo soy un ser divino. Así como Él es Dios, yo soy Dios y los dos somos uno en Dios. Sí. Entonces, no es la identificación con su, ¿cómo se llama? Con su visión de sus traumas, de sus éxitos. Yo sé que yo puedo porque yo estudié esto y tengo la capacidad, los conecte, yo sé. O sea, eso es parte de una realidad limitada que vivimos y, bueno, puede meditar en ello, pero no es, si usted descansa su esencia en eso, le está descansando en nada. Si la descansa en que usted tiene el poder de crear, porque usted es hijo del creador y usted no lo hace por una necesidad de, ¿cómo se llama? De escasez, sino que entiende a profundidad los principios de abundancia y riqueza y esos principios están totalmente ligados en la herencia de hijo. Es diferente. Pero si agarramos esos principios como hijos, pero como un hijo caprichoso,
de que yo sí lo merezco porque yo sí soy hijo de Dios y como aquel no cree en Jesús no es hijo de Dios. O sea, está equivocado, güey. No es así el trámite. No es de esa manera, hermano. ¿Qué te pasa, güey? No es así. No es en esa visión de la conexión con uno mismo. Entonces, imagínense, ahora viene el siguiente aspecto que bien nos pone Harold. No solo es que yo soy uno mismo con mi prójimo y que mi prójimo también es Dios. Aquí muchos se van a ir para atrás. También es Dios el perro, también es Dios el gato, también es Dios el ratón, también es Dios el árbol, también es Dios la macetera. O sea, ¿sí me explico? Ay, Racedi, ¿para qué decir esas cosas en una radio cristiana? Lo que estoy tratando de decir, que si nosotros entendemos que todo es Dios, porque Él se derramó a sí mismo en la creación, y la naturaleza es el mismo Dios, es Dios desparramado, ¿sí? Como dice Pablo. En Él vivimos. Que las cosas visibles de Él son claramente expuestas en las cosas creadas. Exacto. Entonces, si entendemos, como decía, entonces, ahora, entonces cuando yo escucho la voz de un pajarito, estoy escuchando el canto de Dios. Cuando yo escucho el rompeolas del mar, estoy escuchando la voz de Dios manifiesta en la creación del mar. ¿Sí? Claro, entonces hasta cuando tienes gases. Entonces, la cuestión es, y vea, Elías practicaba yoga. O bueno, a Elías le dijeron que a Dios lo iba a encontrar en el yoga. Sí, le cuento. A Elías le dijeron que a Dios lo encontraba en el yoga. ¿Cómo? Estoy mintiendo yo. Vamos al versículo, ¿les parece? En la cueva, yogateo. Ay, bueno, vamos a perder tiempo en buscarlo, pero ustedes saben la historia, ¿no? Donde dice que Elías estaba en la cueva y estaba esperando escuchar la voz de Dios, encontrarse con Dios, y que vino los relámpagos y nada, y que vino esto, nada, y que vino nada. Pero dice que en el silencio escuchó a Dios. Ve, en el silencio, en la quietud. Entonces, a lo que queremos llegar con este programa. Bueno, tengo todavía algunos... Mira que también Jesús dice, entra en tu lugar secreto. Exacto. En otra traducción, otra versión dice oscuro, ¿sí? Y ahí, cerrada la puerta, o sea, no hay luz, porque en ese entonces no tenían luz, ¿sí? En el lugar secreto, ahí en silencio, a oscuras, ahí encuentras a Dios. Entonces lo encuentras donde no hay distorsiones visuales del espejismo de la materia, donde no hay distracciones sonoras del espejismo de la vibración que produce sonido. O sea, te tienes que alejar de los sentidos. Al alejarte de los sentidos, que son los que te hacen creer, o sea, que te convencen de que estás viviendo algo que en realidad es un holograma muy bien jalado, es un holograma que ya no es ni 7D, no sabría cómo llamarlo, donde el sonido y la vista te hacen creer que todo esto es real. Pero si tú quitas la vista y el sonido, en realidad, ¿qué hay? Oscuridad. Ahí es donde está la realidad. El hecho de que ahí es cuando despiertas y dices, esto está a otro nivel. Pero mientras estés tocando la materia y demás, tú te crees que esto es real. Esto es lo que Jesús llamaba el mundo. El mundo. No es como interpretan los religiosos, que mundo se refiere a la sociedad. No. Cuando decía mundo se refería a la materia. Claro, hay una connotación, pero no es precisamente eso. Ahora, dice Ivette Suárez, hola, buenas noches, bendiciones. En internet sale mucha música para relajarse, sale muchísimos sonidos para que se vayan las malas energías del hogar, sanación, relajación de la naturaleza, solo sonidos. Habla mucho de los inciensos, es malo aromaterapia, tengo dudas. Entonces, vamos nuevamente, todos estos solo son medios, son recursos, pero usted puede estar escuchando las olas del mar y está oyendo el mar, puchica. Ese mar me recuerda cuando rompes la ola, cómo me rompen las pelotas no tener dinero. ¿Me explico? Estaba pensando lo mismo. Entonces está oyendo la música del mar, la música del río y su mente está por otro lado. Sí, no, es cierto. No, pero sí es cierto que llega un punto en que el sonido de las aves, el sonido de la brisa, sí, a eso voy. El sonido de los riachuelos, el sonido de las olas, está configurado de tal manera
que vibra en una producción de sonido que conecta mejor con las ondas alfa, Ok, beta, gamma, delta. perfecto. A eso iba. Que son instrumentos que facilitan mucho, pero que si uno no busca esas herramientas con el entendimiento de que lo que está queriendo encontrar es quietud, calma, pero no esconderse de realidades que debe de enfrentar, no usarlo como escape, sino como terapias para acallar y buscar respuestas en lo más profundo, en esa conexión a través de esos sonidos de la naturaleza hacia su Padre, hacia la fuente, hacia lo más profundo de su ser. De que usted entienda que todo es uno. Si utiliza todo eso en esa conciencia, pues le va a servir mucho. Por eso digo, es que esto no es aislado, estos son herramientas nada más, pero la conciencia pura, ¿dónde está? ¿En qué particular está? Es como, Claro, no, yo voy a escuchar eso porque no aguanto lo que estoy viviendo y entonces necesito algo que me calme, como droga. ¿Esto lo está haciendo como droga? No, 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 no. No es eso. Son herramientas para llegar a su interior en quietud e ir a encontrar las respuestas del conflicto que está teniendo. O sea, es para enfrentar lo que está viviendo, pero con las herramientas correctas, en quietud y en calma. Porque claro, en no el van a ruido no va a solucionar el encontrar problema, exactamente en el claro, ruido. no van a solucionar el problema, no van a solucionar el problema, pero van a poner a la mente en un estado de relajación para que pueda pensar con mayor claridad, que esté Exacto. más despejado, que tenga mayor concentración. Entonces, son estímulos. Claro, le facilita, solo está preparando el terreno del ruido que hay en su mente. Y a través de un ejercicio donde usted está siendo consciente que usted es uno con la naturaleza, que es uno con el prójimo. O sea, es que, y no solo, o sea, no solo es que se lo aprenda, es que debe de llegar a un punto de una conciencia plena que se identifica con todos esos aspectos. Entonces, a ver, tengo acá Jessica hace una pregunta, ya estoy por cerrar también, estoy a 7 minutos por cerrar. Dice, quería saber cómo hacer una oración correcta para pedir sanidad física. Yo creo que uno debe también empezar a cambiar los lenguajes y salirse de eso, qué es correcto, qué es incorrecto. Yo siempre trato de utilizar esas palabras en vez de decir qué es correcto, qué es bueno, qué es malo. Yo diría, ¿cuál es la mejor manera de poder hacer? Plantearía la pregunta, ¿cuál es la mejor manera o sí, de qué manera puedo hacer una oración que me ayude cada vez más y de mejor forma a potenciar o por lo menos a una mejor manera para una oración de sanidad? Pero o sea, lo que yo quiero quitar es la idea de qué es correcto, qué es incorrecto, es como el protocolo, no te sacas de acá. No, eso es lo que, o sea, entender que estamos en un camino de aprendizaje, que no, o sea, que si en el caso de, o sea, sí hay fórmulas, pero que esas fórmulas no son como hemos creído que son, sino que son fórmulas que van acompañados de un proceso de aprendizaje, donde cada uno va a ir descubriendo el valor de cada elemento de la fórmula, pero no solo es como lo aprendimos en la iglesia. Ok, ahora declare y diga, renuncio a esto. Yo renuncio. O sea, es el estado de conciencia cuando usted hace esa declaración de que sabe de a qué está aferrado, por qué está aferrado y porque usted ya necesita hacer esa declaración porque ya está dando el paso de en conciencia. Entonces, repito, no son fórmulas, son como decir, ok, planteemos cuál es una ayuda, facilitemos métodos, ayudas, pero que quitémonos eso de qué es correcto, qué es incorrecto. Sí, adelante. Podría decir mucho respecto a lo que está diciendo Jessica, pero eso queda pendiente para las clases que vamos a empezar dentro de poco, que tiene que ver precisamente con todo eso. Tanto la pregunta que hicieron antes sobre el incienso, cómo se estimulan los sentidos para facilitar a la mente entrar en un estado de calma, de relajación y que se pueda concentrar mejor para producir su propio resultado. Es decir, la mente es la que produce todo, pero la mente a veces no está en condiciones aptas para poder focalizar, entonces necesita ciertos estímulos. En el caso de la oración, lo mismo, aquí hay un problema, es que no se entiende que la enfermedad, como se le pueda llamar, no es algo que aparece casualmente. La enfermedad ha sido llamada por el ser interior. Cuando tú te enfermas es porque tú estás pidiendo eso por un proceso.
que necesitas. Puede ser individual, puede ser colectivo, como cuando se habla de epidemias. Entonces, aquí lo que hay que comprender es, si yo atraje una enfermedad, tiene que haber una razón. ¿Qué es lo que necesito con esto? Si la razón de todas las cosas que ocurren en este universo son para un proceso de crecimiento, si yo tengo una enfermedad, me está llevando a un proceso de crecimiento. De manera que la oración correcta, sí, para progresar en eso, o sea, es primero con la conciencia de, si tengo esto, tiene un objetivo. Entonces, la oración es, ¿qué objetivo tiene esta enfermedad? ¿Qué necesito aprender de ella? ¿Sí? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué debería poner yo de mi parte? Tanto en este proceso, lo que vaya a durar, 3 días, 3 meses, ¿sí? En este proceso, o 3 semanas, o lo que vaya a durar. ¿Qué necesito aprender? ¿Por qué lo haya traído? O sea, ¿con qué finalidad? Y en eso va a consistir todo. Pero esa oración preferiblemente en voz alta para que tú también te escuches. Es importante que te escuches. Esto tiene que ver también con la sugestión, hablando en términos positivos. ¿Y listo? Bien. Ya, vamos a concluir. Bueno, vamos a unos mensajes acá. O sea, lo que quiero ir con eso es no pedir sanación, Sí, porque entiendo no estás sacando claramente. nada. Es Sí, o decir, sea, es como que la dices, oración yo voy a, óptima es yo, preguntar por qué es esto, cuál es como dice la claro, Biblia. tiene un objetivo. Claro, Si tú todos dices, los que aman a quiero Dios, estar todo es sano, para entonces ¿para bien. qué está ¿Cuál ahí? es el propósito de esto? ¿Cuál es lo bueno de esto? ¿Para qué es esto? ¿En qué aporta mi crecimiento? ¿Qué es lo que debo? ¿Qué es lo que me está enseñando esto? ¿A qué debo de desapegarme? ¿A cuál es la visión errada que estoy teniendo de tal circunstancia que me propició que esto viniera como un proceso de sanidad? O sea, más bien es ver Claro, la enfermedad como un proceso de sanidad del alma. ¿Sí? La enfermedad es la sí. expresión del cuerpo ayudándonos a hacer un viaje interno para buscar sanarnos. Entonces, sería lo Claro. mismo la Entonces respuesta pedir, para Jorge Chávez, que dice, buenas noches, qué buen programa hablando de sonidos, ¿qué pasa con un sonido permanente en el oído? Entonces, le recomendamos a Jorge que estudie las clases de Kabbalah con Frederick Goodman, que ahí hay bastante. Perdona, Freddy, que estoy hablando rápido ahorita, pero es por el tiempo. Ahí pueden encontrar mucho más de todo esto en las clases que da Frederick de Kabbalah, que tiene muchísima razón. Por eso quería nada más decir esto. Esto que decía como de broma de Elías, a través de la Kabbalah uno puede entender esto que decía, que al final el proceso de calma, de quietud, es eso, llegar al interior del uno en la calma, en la quietud, es el símbolo cabalístico de esto es eso, la quietud, la calma. Muy bien. Catherine Merced, entonces más bien la pregunta debería ser, o la petición de oración debería ser, aprender para poder pasar este proceso. O sea, claro, ¿cuál es el aprendizaje detrás de todo esto? La mejor manera de verlo es, esa enfermedad me está ayudando, o sea, no ver la enfermedad como algo malo, sino la enfermedad es como la gracia del universo, el regalo del universo. Yo le decía a alguien, es el grito de amor, o sea, la enfermedad es el grito de amor de Dios diciéndonos, aquí está visiblemente lo que no has podido ver y que has pedido respuesta de por qué, cómo esto. La enfermedad es el grito visible del mapa que te va a conducir a sanar lo que tienes que sanar en tu interior. Dice, por eso por lo que tantas veces que piden por sanación en las iglesias, cometen un craso error, porque es que están pidiendo como si de repente fuese algo malo que hay que extirpar, cuando lo que deberían decir es más bien quiénes son los que están, tratar uno por uno, de forma separada, qué es lo que tienes tú, vamos a analizar y hacer una oración con base en, vamos a trabajar en este proceso de aprendizaje, pero quitar la idea de enfermedad relacionada con algo algo negativo, negativo, porque tú, correcto. cuando tú vas a la universidad no dices, ay, ¿qué debo hacer para que me saquen de la universidad? ¿Y por qué te quieres salir de la universidad? ¿Y que viniste aquí a aprender? Claro. Dice Harold, es fascinante escucharle, me fascina cómo el Espíritu Santo les ilumina. Uy, uy, uy. Mire usted, los Illuminatis. Para caer en un estado de éxtasis debe desconectarse la mente del mundo real, del entorno. Si no, pues no se llama meditación. Y uno busca estos estados cuando el entorno es dañino. Claro, busco sanar la mente, así es. Si nuestro creador está en cada uno de los elementos anteriores, eso es lo que quiere transmitir. Claro que lo entendí perfectamente, Harold. Hay de aquellos que buscan hablar con Dios a través del reggaetón sin ofender a nadie. Ok, vamos a ver, no se me queda ninguno. Dice el reggaetonero Juan Carlos Ortiz Garay, apóstol, cuando yo medito me duermo, fíjese, saludos. Bueno, duerme de compa. Eso no tiene nada de malo. Ok,
No, Para Ujú. perdón, de hecho, el que te duermas haciendo meditación es también porque has abierto una puerta de relajación. Quiere decir que si te dormiste, es que Genial. estimulaste un proceso de relajación. Y mientras estás dormido, estás trabajando en otras áreas del subconsciente. Qué bueno, bueno que hizo la pregunta y el chiste. Ok, bien. Para cerrar, ayer hablábamos de varios conceptos o sea, es decir, de varias definiciones que se ha traducido en varias versiones como oración, pero realmente la oración, si nosotros, es decir, podemos desgranar o derivar qué significa, podemos resumir, sí, claro, es una comunicación con el uno, con el fuente, con el Padre, o sea, es la comunicación desde tu interior, identificándote con tu origen, sabiendo que tú eres uno con el origen. Claro, es una súplica, es una interiorización de lo que vives en tu entorno, en una búsqueda de respuestas, en una búsqueda de que en esa quietud puedas tener mejor visualización, de que tengas un auxilio en ese momento de quietud, puedas escuchar bien lo que te quieren ayudarte a decir tus hermanos de la luz, tu Padre, Jesús, el Espíritu Santo, como quieras llamarle, ¿sí? Porque todos están interviniendo en un solo nombre llamado Espíritu Santo. La cuestión es saber que que sí, que para todo eso es oración, ¿sí? Eh, Pedir, pero pedir en esos estados de conciencia, respuestas, eh, aprendizajes, todo eso, claro que todo eso es la oración. Meditar, buscar quietud, buscar calma, relajarse, conectarse con la naturaleza, todo eso es caminar, hablar con uno mismo, pero sabiendo que el uno mismo no es el niño caprichoso, sino que es el niño que está buscando conectarse con su hermano mayor, que le está ayudando a ver las cosas que necesita cambiar, las cosas que necesita ver diferente. Esos son los procesos de meditación, ¿sí? Y están todas las herramientas, la música, los sonidos de la naturaleza, son herramientas, ¿sí? O repetir, por ejemplo, o sea, imagínese usted Perdón, repitiendo, perdón, solo esto, repitiendo en conciencia el Padre Nuestro, pero repitiéndolo en conciencia, en un estado de buscando quietud y calma. Padre Nuestro, tú que estás en el cielo. Y haciendo ese como un proceso de mantra, ya, de una repetición, pero con ese estado de conciencia de querer conectar con cada una de esas palabras en su entendimiento y con un proceso de respiración. Hombre, claro que va a funcionar. Dígame, Frederick Goodman. de hecho muchas veces lo notamos. Acércate a algo que está produciendo mucho sonido, o aunque sea una vibración que no produzca sonido, tócalo, ¿sí? Suponte que estás a través de una pared, estás escuchando una música que está ahí al lado, dándole fuerte a todo timbal, bum, 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 y toca la pared y nota la vibración. Pero no solo notas la vibración en la palma de la mano, notas, si te concentras, ¿sí? Notas que la vibración está pasando por todo el cuerpo, ¿sí? Dependiendo de la vibración, eso te puede resultar agradable o puede resultarte desagradable. Entonces, aquí lo mismo. Bien. Bueno, para que vean que no solo hablamos. No, realmente ni siquiera hice el tema porque dice, vaya, pues vamos a hacer un tema para que digan que no solo hablamos de Para que vean conspiración. que No, sabemos de física. no, el tema obviamente es porque dentro de todo, vaya, o sea, mañana tenemos que hablar de un montón de noticias que están pasando ahorita con todo esto. En la otra semana, perdón, de que todo este mejunje, de todas estas mentiras que nos están teniendo. Pero también, o sea, digo, estos temas son deliciosos, poder instruirnos, edificarnos mutuamente en cómo conectarnos mejor con nuestro creador, con la fuente, con lo que somos. Realmente son preciosos, porque esto, a la par de todo esto que está pasando, lo necesitamos enormemente, ¿verdad? Pero obviamente el evangelio de ahora estamos claros que tenemos que seguir tratando todo lo que está pasando porque es necesario seguir advirtiendo, anunciando, es necesario seguir comprendiendo el tejimaneje de todas estas idioteces que nos quieren meter sumergidos agachando la cabeza. Así que, gracias Frederick, tus palabras de cierre. Bueno, que los invito a las clases que voy a estar dando hoy en esta temporada, ¿sí? Lo que es octubre, noviembre, diciembre, posiblemente voy a dar un par de cursos, masterclass y clases en general. Y entonces, eso, ya estaremos dando más adelantos sobre cuáles serán los primeros temas con los que vamos a empezar. Y ahí vamos a hablar de muchos de esos temas bien expuestos, con tableros, con diapositivas, punto por Regálame tu, punto, para que regálame los que quieran, tu número ahora el para 6, poner.
No, el número de teléfono para poner, perdón, ahorita que salga ahí. Ajá. Dale. Para 304. 04 es la de allá. Espera, si es de Colombia, entonces tienes que poner más 57. Más 57. Ajá. Sí, ese es el código de Colombia. ¿Y el El teléfono? número es 304 Ajá. 421 421. 9172. Y para que puedan agregar a Frederick en WhatsApp y ¿cómo se llama? Y ahí está el número, más 57-304-4219-172. Apúntenlo. Si quieren comunicarse con él para estas clases que va a dar y todo lo que está explicando, masterclass, con pantalla, con pizarra y todo bien nice ahí para que y le puedan hacer las preguntas que quieren. Recuerda cada tema que van a ir tratando, ¿verdad? Entonces ahí van y bueno, adelante. Perdona que te corté, pero era más eficiente que vieran tu número y que lo apunten, ¿no? Y ahí ya lo tienen. Entonces, por eso te interrumpí, porque era esencial más esto que lo otro, porque aquí ya lo tienen, ahí te pueden contactar. Y si yo te puedo, Bueno, les vamos a digo estar que hablando de busquen. todos esos temas. Ya explicaré más adelante con qué tema vamos a empezar, que conozcan el contenido en sí. Bueno, perfecto. Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades Ocultas. Perdonen que vaya a la carrera, pero es que después se enojan porque es mucho tiempo de los programas. Así que, y no me refiero a la radio, me refiero a que esto es muy largo. Bueno, pero es que, imagínense, los temas son tan largos que ¿qué quieren? ¿Pero qué hay? Pues nos vamos entonces. Bendiciones. Esto fue Verdades Ocultas y será hasta el próximo lunes por el 104.9. Chao.